Benvenuti a tutti quanti sul nostro canale YouTube e oggi abbiamo come nostra ospite Sandra, che è la portavoce di piattaforma NAC, un'associazione in prima linea in Spagna per la difesa dei diritti di tutti gli animali in quanto esseri senzienti, ma che porta avanti anche da tanti anni battaglie molto importanti che riguardano i cani da caccia, che sono oggetto di varie forme di maltrattamento in Spagna. Quindi innanzitutto grazie a Sandra di essere tra noi, di concederci il tuo tempo e soprattutto anche di permetterci tramite te di un po' esplorare quella che è la situazione dei cani da caccia in questo momento in Spagna. Inizio con una prima domanda. Vorrei aprire un po' questa intervista chiedendoti se ci puoi fare una breve presentazione di Piattaforma NAC, quindi come è nata, quali sono i suoi obiettivi, quali magari sono anche tutti i risultati che avete ottenuto negli anni e quali sono le vostre battaglie attuali. NAC nace en 2010 y nace sobre todo porque la gente, bueno, empieza a adoptar galgos y ahí nace el descontento de ver esta realidad que hasta cierto punto no era tan visible para todo el mundo. Y bueno, el descontento entiendo que poco a poco ha sido general. Empezamos con una manifestación anual y poco a poco ha ido creciendo, creciendo y tenemos manifestaciones en todos, o sea, una anual en todos los puntos de España, casi principales en ciudades capitales, y a nivel internacional se nos ha cogido con mucha fuerza porque hay un gran descontento, sobre todo en países donde se adoptan estos galgos que han vivido el maltrato de la caza. Y por otro lado, pues ahora mismo nuestro objetivo a corto plazo sería que se termine con la caza con perros y a más corto plazo sería que se les incluyera en la ley de bienestar como perros protegidos también y a largo plazo la total abolición de la caza. Allora, la Spagna attualmente è l'unico paese nell'Unione Europea, forse c'è anche il Portogallo, però comunque sicuramente forse insieme al Portogallo o l'unico paese dell'Unione Europea in cui è consentita la caccia con i cani sotto forma di monteria, di batidas e di caccia vista con i galgo. Puoi raccontarci un po', descriverci in che cosa consistono queste tre pratiche e quali tipi di cani da caccia vengono sfruttati in ciascuna di queste pratiche? La montería, por así decirlo, es la que implica grandes extensiones, grandes cantidades de perros, sobre todo porque se cazan animales grandes y lo que se busca también es cazar el mayor número de ejemplares y el menor esfuerzo del cazador, porque van arrinconando hasta el punto en el que el animal pues, se ve totalmente acorralado. Y sobre todo porque son grandes extensiones. Lo que se busca es la mayor cantidad. Y bueno, el problema que tenemos con la montería es que la montería está declarada bien de interés cultural en sitios como Extremadura o Andalucía, en España. Y eso pues dificulta más conseguir sensibilizar a la gente con que es algo negativo, porque si el Estado lo está poniendo como un bien de interés cultural, pues tenemos un choque ahí, eh, una disonancia, ¿no? Luego, las batidas, lo que se hace es, se recorre todo el monte, se puede dar con perros o sin perros, y en el caso de darse con perros, el terreno es más escaso, son menos cazadores, y lo que se busca es lo mismo, ir arrinconando a los animales a una línea que se conoce como línea de caza hasta el punto de, bueno, pues de acorralarlos y asesinarlos. Ahí entran los galgos también. Y luego tenemos ya aparte lo que sería la caza con galgos, que es lo que se practica muchísimo en tanto Castilla-La Mancha como Castilla-León, Andalucía. Es, yo creo que de lo que más se practica, que tienes la caza a campo abierto o lo que sería lo que se conoce como en pista, como la liebre mecánica. A campo abierto es dos galgos persiguen a una liebre y luego se evalúa la velocidad, cuál ha sido el mejor. Y yo creo que esto es más o menos un resumen de los tres tipos de caza.
Ma c'è una quantità di galgo che vengono utilizzati esclusivamente per la cacciavista, cioè col cacciatore, quindi col galghero che porta il cane in territori di caccia e dove la pratica consiste proprio nel cacciare le lepri utilizzando come mezzo di cattura e di uccisione il mio galgo. C'è questa pratica, viene utilizzata in che quantità? Cioè è molto rara o invece c'è un tot di galghero che la praticano e chi pratica questo tipo di disciplina ci abbina comunque anche inevitabilmente le carreras in campo aperto o può utilizzarlo esclusivamente come cacciatore? Hablando en números, ahora mismo hay más de 12.000 licencias para galgueros, porque los cazadores que usan galgos tienen que tener licencia de galguero. Esto realmente deja fuera a todo el resto de razas, a podencos, abracos, a todas las razas que se usan para la caza las deja fuera. Manejando los números, 12.000 licencias de galgueros que tienen 12 galgos cada galguero, estamos hablando de más de 140.000 galgos en España declarados, es decir, con licencia y con todo bien. La realidad es que esto es una minoría, o sea, no el resto de muchísimos galgos que aparecen asesinados sin chip, incluso, bueno, ahorcados, todo este maltrato tan terrible, no están ni registrados, ni con chip, ni nada, con lo cual no pueden formar parte de estos números, ni en estadísticas de maltrato, ni en estadísticas de abandono, ni en ningún tipo de estadística, con lo cual jugamos con números oficiales, pero son números muy sesgados. Se podrían considerar como la punta del iceberg de este problema. Y, y luego lo que hacías referencia a si usan los mismos galgos depende de la zona de España. Donde se hacen competiciones suelen ser galgos muy selectivos y suele haber un abandono muy grande de camadas de galgos donde se selecciona al mejor galgo de la camada y donde se selecciona al animal más capaz de ser veloz y de cumplir los objetivos que se evalúan en las competiciones. Es un dato, no lo tengo súper, o sea, si no tal, se corta, pero es interesante también que es una cosa que desconocía. Yo pensaba, antes de estar metida a tope en NAC, que los galgos se abandonaban más mayores, más viejos. Y realmente no, realmente al año, año y medio, incluso en cuanto dejan de mostrar interés por perseguir a la liebre, se les abandona. Que es una cosa que me parece que es un dato que la gente desconoce. La gente piensa que el cazador, el galguero, abandona cuando ya está el animal, bueno, pues viejito y no le queda otra opción. Bueno, otra opción, ¿entendéis? Y es un dato que, bueno, que más allá de la entrevista creo que es interesante conocer. Quello che volevo ancora riportare e chiederti in questo un'informazione, quello che mi interessava un po' capire se ci sono dei galgo che vengono sfruttati esclusivamente per la caccia. Cioè io, galghero, vado nelle riserve di caccia o vado in un territorio dove comunque si può cacciare la selvaggina e con il mio galgo caccio appunto la selvaggina, che sono sostanzialmente le lepri. Mi chiedevo se c'è questo fatto, cioè che una quantità, suppongo, minoritaria di galgo vengono sfruttati esclusivamente per la cacciavista, quindi non vengono poi impiegati né nelle carreras in campo né nelle carreras con la ipermeccanica. Es lo que comentaba, que es que conocer algunos números es muy complicado porque lo único que les piden, lo mínimo, es chip y licencia para tener un número de galgos. Es decir, no sabemos para qué se utilizan ni cómo los utilizan Ok. en concreto. Tenemos estos números, pero no tenemos mucho más. Volevo chiederti questo, rispetto all'attuale legge sul benessere dei cani, che è in vigore a livello nazionale, e poi mi chiedo se ci sono anche differenze poi regionali. Questa legge sul benessere esclude i cani da caccia? E se esclude i cani da caccia, tutti i cani da caccia o solo alcuni? E se sì, quali e in che cosa sono esclusi? Cioè, quali diritti o prerogative a loro non sono e quindi tutele a loro non sono applicate. La ley lo que dice es que quedan excluidos todos los animales usados para trabajo. Y
especifica actividad cinegética, es decir, actividad de caza. Con lo cual, todos los perros, sean de raza, no sean de raza, sean galgos, todos los perros usados para la caza están libres de esta ley de bienestar animal. Es decir, están condenados a seguir con su mismo problema, incluso agravado, porque lo que hace esta ley es darles el beneplácito para, para continuar con estas prácticas violentas, como bueno, pues como puede ser pues el abandono y el asesinato y bueno, lo que ya sabemos. Es decir, deja fuera a todos los animales de trabajo y deja pues eso desamparados a los más necesitados, ciertamente. Tanto lavoro ancora da fare, ma mediamente sapete, perché oltretutto è un dato non così agile da raccogliere, quanti galgo vengono scartati e abbandonati mediamente ogni anno e come vengono abbandonati, cioè che fine fanno? Quindi i galghero decidono che non servono più e quindi vengono scartati e come vengono abbandonati? Sí, sí, o sea, son datos pues igual que lo de los galgueros, las licencias, son datos muy sesgados, porque lo que tenemos ahora mismo es que el 11% de perros, bueno, de animales abandonados que llegan a las protectoras son de caza. Pero Ok. claro, ahí entendemos un galgo chipado con todo en orden que se abandona y una de dos, por dos vías. Una, que se identifique el propio, o sea, estamos llegando a un punto en el que los galgueros van con un remolque a las protectoras y les sueltan sus 12 perros para renovar. Este es el mejor caso para tanto para el galgo como para el galguero, pero no es lo que queremos, ¿no? Porque no, o sea, no son cosas los galgos ni los animales en general. ¿Qué pasa? Que también está la opción B, la opción de que se vea que es de cazador o que por el chip se identifique al dueño y se añada en esta estadística. Pero eso es el 11%. Estamos hablando de, si no me equivoco, dejadme un momento, que tenía el dato por Sì, aquí. sì. Tenía el número apuntado, si no me equivoco. A ver, 18.000 perros al Ok, año ok. de caza, pero volvemos a hablar de lo mismo. Esto es la punta del iceberg, porque la realidad Sì. es que te encuentras galgos ahorcados, te encuentras galgos en situaciones horribles, horribles, Mm. una situación totalmente de desamparo, porque hasta llegar al punto del abandono o del asesinato, ha habido un proceso previo en el que como el animal ya no le servía para nada, ha carecido de todo tipo de cuidados hasta el punto de que llegan con unas heridas y con unos problemas muy serios, tanto físicos como mentales y emocionales. Son animales que tienen un proceso muy, bueno, pues muy duro y que tienen un proceso también de recuperación muy lento porque vienen claramente marcados por el hecho de que han sido tratados como cosas. Volevo chiederti questo adesso, Sandra, legato proprio anche un po' a quello che hai detto. Avete anche un numero di quanti galgo finiscono in media ogni anno nelle perrera spagnole? E, quanti galgo e quanti podengo? Se avete dei dati sui cani che finiscono proprio nelle perrera. La estadística, claro, la estadística habla de perros de caza. Es muy Esatto, è quello che mi complicado interessava porque, sapere. Grazie Sandra. Quindi è un dato complessivo, non è poi un dato dettagliato sui varie razze di cane da caccia. claro, es Ok. que lo que sucede es que las estadísticas implican un esfuerzo económico y un esfuerzo tanto Sì, institucional como certo, de interés real y entonces, claro, certo. sería súper interesante coger y decir, a ver, aunque no estén chipados, aunque no estén, ¿qué cantidad de galgos tenemos en las protectoras? Pero claro, esos números, o sea, pisarían totalmente a los 18.000 perros que son abandonados al año, pisarían totalmente. Porque es que acá llega a nosotras, cuando nos manifestamos el primer domingo de cada febrero, porque es exactamente cuando termina la temporada de caza. Certo. Entonces lo hacemos porque ahí es donde empieza el sufrimiento ya de los animales y de las protectoras, porque hay un desbordamiento que no es abarcable, que los números hablan más las situaciones que los números ahora mismo.
certo, certo. E al momento qual è la situazione delle perrera in Spagna? Pues a ver, la situación de las perreras es complicada porque en España tenemos perreras y protectoras. Mm, Es decir, tenemos, o sea, tenemos por un lado lo que sería perrera, que es algo a nivel institucional, que se le da un convenio o un contrato con una empresa y reciben como cierta ayuda por recoger a los animales. Y esto pues sería una situación muy idílica cuando se da en el caso de una protectora, porque así hace su trabajo siendo hasta cierto punto ayudado. Pero la realidad es que hay muchas empresas que hacen negocio con esto para conseguir esos contratos con ayuntamientos y así pues mantener su negocio. Las perreras y las protectoras en España están en una situación bastante negativa en el sentido de que, por ejemplo, en 2023, que es del último que tenemos datos, las adopciones han disminuido. O sea, es eh, decir, la gente no está adoptando tanto como antes, pero la realidad es que eh, los animales siguen siendo abandonados y excluidos de la ley, con lo cual seguimos manteniendo un problema, pero no mejora tanto a nivel institucional las ayudas y a nivel de la gente, de los ciudadanos, la concienciación y la empatía contra el abandono. certo, certo. Assolutamente sì, perché oltretutto la contrazione delle adozioni in generale non aiuta nessuno, non aiuta, innanzitutto non aiuta i cani, però non aiuta nemmeno poi la situazione indirettamente delle perrera e ancora più delle protectora che insomma no, sono il primo luogo un po' di rispetto per questi cani e anche di inizio di un processo di recupero fisico e psicologico. Volevo chiederti questo, data l'attuale, normativa sul benessere, può essere, praticato, attuato il sacrificio di un cane da parte di un galghero? Cioè un galghero può decidere che quel cane non può più fare il suo lavoro, cioè, cacciare o partecipare alle carreras, e quindi decide di sopprimerlo anche se quel cane è sano. È possibile fare questo legalmente in Spagna in questo momento? Sacrificar animales de compañía en España, en principio, eh, tu animal no lo puedes sacrificar. Lo que sucede es, por un lado, tienes veterinarios aliados de su forma de pensar y por otro lado tienes que el mecanismo, no, ellos no se van a gastar dinero en un veterinario a sacrificarlo. Ellos van a ir al monte y lo van a colgar. Grazie Sandra, perché questo era un passaggio che mi stava molto a cuore toccare con te, perché da una parte abbiamo una legge di tutela sul benessere degli animali che tutela i cani da caccia in questo senso, e cioè che vieta in Spagna, come accade in tanti altri paesi d'Europa, per esempio così è in Italia, che vieta la possibilità di sopprimere un cane sano semplicemente perché riteniamo che non è più funzionale al lavoro che svolge, no? In qualche modo. Però questo, se da una parte tutela, dall'altra li espone, perché poi molti galghero trovano comunque dei modi alternativi e cruenti e illegali ovviamente per liberarsi di questi cani e quindi per sopprimerli e per ucciderli. L'altra cosa che volevo chiederti, che invece questo è un altro aspetto che volevo chiederti, in merito, è, un cane da caccia, e restringo ancora, un galgo e un podenco che finiscono in una perrera, possono essere, soppressi tramite eutanasia dopo un periodo di tempo, perché si ritiene che intanto quei cani non saranno adottati da nessuno, quindi vengono giudicati non adottabili, cioè un cane che intanto se dopo un periodo di tempo nessuno lo reclama, vuol dire che sarà destinato a stare qui, per tutta la vita, un po' questa è la previsione. In quel caso è applicabile l'eutanasia anche se il cane è comunque sano, quindi non ha, cioè non interviene una ragione di pietas, no? Di in qualche modo tutelare il cane da un dolore e da una pena gratuita che non avrà risoluzione o miglioramento. Esto tiene como la doble trampa.
Depende de la comunidad autónoma. España, Ok. al estar dividida en comunidades autónomas, se toman ciertas libertades. Por ejemplo, en Madrid, que es donde yo resido y donde puedo hablar, se aplica sacrificio cero. Pero tendría que comprobártelo esto, pero por ejemplo, recuerdo que no sé si era en Urense, que es una provincia de Galicia, sí que aplicaban el sacrificio en la perrera municipal. Entonces, sobreentiendo que si se aplica sacrificio, se aplica independientemente de la raza. Es decir, si el perro se está haciendo mayor ahí y no tiene salida, lo van a sacrificar, sea, sea un galgo, sea un perro como mal llamado potencialmente peligroso, por ejemplo, que son los que siempre se sacrifican en este tipo de espacios. Quindi è questo, e comunque è generale, quindi non in qualche modo non riguarda soltanto a quel punto i cani da caccia. È una, diciamo, una possibilità che può essere applicata a qualsiasi cane e ci sono differenze da regione a regione. Es que depende, el criterio lo aplica, o sea, vamos a ponernos en contexto. Ponte, tú tienes un contrato, un convenio entre lo que es la protectora y el municipio, por así Sì, sì, decirlo. Y ahí vienen unas características. Tú cuando haces un okay, contrato público tienes que cumplir una serie de características. esatto. Por ejemplo, cuando haces un contrato con una cafetería, pues el café no puede estar a más de 1,20 € Es decir, que es parecido en ese sentido, tienen como unas características que aplicar, pero va a depender de cada espacio. De hecho, en algunos, o sea, sí que, por ejemplo, hay un tiempo mínimo para reclamar al animal de 15 días, que es más o menos generalizado, yo creo, en España. Si lo tienes sin chipar, me refiero, si no saben de quién es el animal, 15 días tienes para reclamarlo cuando acaba la perrera. Y hay procedimientos que son más o menos similares, pero yo, dependiendo, perdón, dependiendo del sitio, tendrán un criterio u otro. Sí que es cierto que, claro, dependerá del desbordamiento que tengan las perreras. Qual è la situazione dei podengo? Perché noi ci occupiamo di galgo e, quindi in qualche modo gran parte del lavoro che portiamo avanti è in qualche modo a tutela a favore dei galgo, però siamo assolutamente consapevoli che, l'altra faccia di una sofferenza e di una crudeltà, colpisce i podengo. E quindi mi piacerebbe, tramite te appunto, che ci raccontassi un po' qual è la situazione attuale in Spagna dei podenco. A ver, la situación es muy similar al galgo. Yo diría que incluso se practica, o sea, se le usa para más tipos de caza que al galgo y aparte en más sitios. Porque, por ejemplo, en Canarias se usa mucho al podenco y en Canarias no se usa tanto al galgo. Sí que es cierto que luego encima tienen la parte negativa de que el galgo está bastante visibilizado, dentro de que, claro, es un motivo obvio por el que está bastante visibilizado, pero el podenco yo creo que es dejado un poquito más atrás en ese proceso de visibilización y sí que es cierto que el abandono es igual de cruel y lo pasan igual de mal. Volevo chiederti questo, ma, oggi qual è la posizione un po' dell'opinione pubblica spagnola in questo momento rispetto allo sfruttamento dei cani da caccia e rispetto ai galgo? Por un lado tenemos un rechazo general. Yo creo que sobre todo se ve en las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones no está viendo relevo o sea, o sea, se van más cazadores de los que llegan nuevos, ¿vale? Y eso pues habla mucho de que es una práctica que está en desuso. Sí que es verdad que, bueno, sí que pertenece, cuando hablamos de élites y de ciertas minorías sociales, ahí sí que, bueno, como estamos hablando desde una posición de poder, tenemos como menos información, pero la realidad es que en los pueblos y en la España rural, eh, la gente joven no caza, no le interesa, muy poca gente está con eso. Y luego, por otro lado, sí que es cierto que nosotros en NAC, yo por ejemplo gestiono uno de los correos que tenemos donde nos llega información la gente está muy descontenta, sobre todo porque cuando viven cerca de los montes y de que lindan con los cotos de caza, tienen muchos problemas con los cazadores. Muchísimos se pasan, o sea, no tienen bastante, esto es un dato muy interesante, pero
el 85%, más del 85% del territorio español está declarado como coto de caza. Y Mm. esto es un problemón, porque se considera que solo el 2% de la población es cazadora. Entonces es una desproporción, o sea, es muy desigual que tengan ese territorio y que aún tengan problemas con esta gente que nos escribe, por ejemplo, para decirnos, oye, mira, es que han pasado por al lado de mi muro, tengo casquillos en mi terreno, me han mordido a este animal porque se han metido por la valla, lo han abierto. Es un problema. Es un problema que genera mucho rechazo, sobre todo a la gente que en lo rural que lo vive de cerca. Y luego a nivel en las ciudades, como esto es una cosa muy de una élite, de que van al monte y no se les ve, en las ciudades hay mucho desconocimiento. Yo creo que también hay un rechazo general, pero en las ciudades, desde NAC, por ejemplo, es lo que hacemos. Desde NAC nos dedicamos tanto en redes sociales como cuando nos manifestamos a visibilizar esta realidad para que en las ciudades, donde está la mayoría de la población, se genere ese rechazo colectivo a la caza con perros y esa imagen, la realidad, lo que de verdad pasa, porque los cazadores hoy en día en España hablan mucho de controlar la superpoblación, superpoblación que generan ellos con granjas cinegéticas donde crían animales para luego soltarles, animales totalmente ya humanizados y acostumbrados al ser humano y los sueltan en el campo, cerca de comederos, y su final ya lo conocemos. Y claro, esto lo que implica es que hay un desconocimiento con esta excusa que tienen de la superpoblación y la gente siente que hasta cierto punto podría estar justificada la caza por un bien mayor, que es evitar estos problemas. La realidad es que ellos con lo que hacen con la caza es desequilibrar todo el ecosistema, cambiar todo lo que debería ser, lo cambian y lo convierten en algo mucho más complicado que genera un montón de problemas tanto al monte en sí como a la gente que vive alrededor del monte, como cuando, por ejemplo, un animal huyendo de los cazadores acaba atropellado en una carretera. Allora, la caccia è praticata di fatto da una minoranza della popolazione, che condiziona la vita del resto della popolazione, e che lede anche i diritti e gli interessi del resto della popolazione. Eppure, riuscire, no, a a un po', non dico abolire la caccia, però abolire alcune forme di caccia, bisognerebbe abolire la caccia in generale, però qui dovremmo includerci anche l'Italia, no, okay. Come mai allora è così difficile riuscire a, eliminare tutto ciò? E quindi mi verrebbe da dire: e la politica? Cioè, quindi le forze politiche di fronte a tutto questo, in questo momento come si posizionano? Perché è una tematica animalista che riguarda il diritto degli animali e quindi mi chiedo, la politica in questo è alleata, non è alleata? Come ci si muove? A ver, la política ya ha respondido aprobando una ley Mh. de bienestar animal que excluye a los animales dedicados a la caza cinegética, es decir, que a grandes rasgos la política ya ha respondido. En España existen partidos animalistas que obviamente se declaran en contra de esto y ciertos partidos que pueden tener ciertas simpatías con nuestra lucha. Y bueno, la lucha de ellos, no es nuestra, es de los animales que lo sufren, que en este caso son los perros de caza. Sí que es cierto que yo creo que esta es una cosa que es generalizada, que es una falta de empatía hacia los animales. Esta falta de empatía hace que no preocupen en los programas políticos y que se queden como lo último que se tiene que hacer y no se priorice a estos animales. Luego también creo que el lobby de la caza también hace mucho a la hora de tomar opiniones y tomar decisiones políticas, porque son muy pocos, pero como digo yo, muy chillones y con mucho poder, porque pertenecen a las élites, como estábamos diciendo. Por eso, desde NAC nos consideramos apolíticos, porque no queremos que los ciudadanos hablen cada año que se manifiestan y cada vez que hacemos cualquier campaña para que los políticos nos escuchen y trabajen en las necesidades que consideramos importantes ahora mismo.
que es incluir a los perros de caza, bueno, incluir a todos los animales de trabajo en esta ley de bienestar animal. Assolutamente sì, assolutamente sì. Sono tutti esseri viventi, esseri senzienti e quindi, tutti soffrono allo stesso modo e tutti quanti hanno bisogno che i loro bisogni essenziali legati al benessere, oltre che alla sopravvivenza, siano garantiti e tutelati. E su questo c'è tanta ancora strada da fare. E poi, ecco, una cosa molto importante, che hai raccontato Sandra, è che poi ovviamente il nostro focus, il nostro di associazione, il vostro già no, il nostro focus è sui galgo, no, però poi c'è l'altra faccia, no, di questa tragedia e crudeltà che è la selvaggina, che sono le lepri, che sono le lepri in un caso e nelle altre forme poi di caccia, altra selvaggina che poi è oggetto appunto, no, di cattura e di uccisione, no, quindi poi qua c'è tutto un mondo di crudeltà, di non rispetto degli esseri senzienti. Volevo chiederti questo, andando un po' a chiudere la nostra intervista. C'è qualcos'altro che vorresti aggiungere di insomma, oltre a tutto quello che già ci hai raccontato, che ti sta a cuore far conoscere anche a noi e tramite insomma il nostro canale anche a chi ci segue, no? De hecho, sí, o sea, quería hablar del lobo. No sé si estáis informados, pero en España, desde marzo de 2025, se ha vuelto a permitir la caza del lobo en las zonas del norte del Duero, que es Galicia, Asturias, Cantabria, norte de León, y esto implica vulnerabilizar una especie que en 2021 se consideró especie de protección oficial y se prohibió su caza. Es Oh. decir, vamos para atrás con un tema como es la caza del lobo ibérico. Grazie di averci reso, dotti e consapevoli di questa nuova forma di maltrattamento che è ritornata ad essere legale e seguiremo la vostra pagina e la vostra attività anche su questa nuova battaglia di tutela. Sono rimasta un po' senza parole, devo dire. Poi, ehm, perché è una continua battaglia, cioè si riesce a ottenere da una parte e quindi si dice: "Ah okay, okay, siamo riusciti a far passare un po' un messaggio che non sentiamo solo noi, ma che anche tutti gli esseri viventi, sentono come noi, provano emozioni e provano dolore, non solo fisico, ma anche un dolore proprio psicologico e morale. Poi ottieni da una parte e noi esseri umani riusciamo veramente a trovare, a portare avanti un'altra forma ancora di crudeltà dall'altra e quindi insomma è una battaglia continua, però insomma dobbiamo sempre trovare nuova motivazione per dire: "Okay, combatteremo anche lì perché costruire un futuro migliore, più rispettoso va a vantaggio di tutti insomma, anche di noi esseri umani a mio avviso, molto anche di noi esseri umani." Grazie tantissimo Sandra del tempo che ci hai dedicato, delle tantissime informazioni che ci hai dato, ma un po' ancor più grazie a te e grazie a tutto il team di Piattaforma NAC per il lavoro che fate tutti i giorni. Poi noi abbiamo ogni anno il piacere di esserci a febbraio quando fate la manifestazione, ormai da tanti anni e ogni anno vedere veramente lo straordinario lavoro, perché ogni volta siamo tantissimi, provenienti da tantissime parti e muovere tutta quella gente all'unisono, per le vie centrali di Madrid non è roba da poco, per cui veramente chapeau. E quindi ogni anno è un rito importante a cui partecipare. Quindi veramente grazie di cuore Sandra. Muchas gracias por también por darnos espacio y voz, que como digo yo, nosotras vamos a seguir dando guerra mientras no haya
no haya cambios y mientras estos animales no tengan voz, vamos a seguir dando guerra. È vero, assolutamente sì. Grazie, grazie di cuore.